Cuando hablamos de las relaciones entre una persona con apego evitativo y una persona con apego ansioso, o en cualquier caso, pero más en estos casos, es necesario entender la necesidad de crear un espacio seguro para la comunicación, ¿verdad? Porque es algo que mencionamos muchísimo, es algo que utilizamos además en terapia y es algo que tratamos de fomentar para poder solucionar las relaciones. Si no hay comunicación, no se solucionan los problemas y si no hay un espacio seguro, normalmente no hay comunicación. Esto es algo que he explicado muchas veces y claro, muchas personas preguntan, bueno, ¿y cómo se crea un espacio seguro? Bueno, hay muchos puntos a tener en cuenta. Evidentemente, lo primero que me gustaría decir es que yo puedo explicar cómo se crea un espacio seguro, eso no quiere decir que uno lo hace y ya está, ¿verdad? Crear un espacio seguro tiene que ver también con un aprendizaje. O sea, tenemos que saber qué es un espacio seguro, tenemos que saber cómo funciona, pero también tenemos que aprenderlo en el sentido de que hay que insistir, hay que practicar, intentar ser consciente, intentar evolucionar en este sentido hasta que podamos ser capaces de comunicarnos y entendernos y ahí sí arreglar los problemas que tengamos, ¿verdad? O las diferencias. Por supuesto, lo primero sería entender el cómo, el cuándo y el dónde, porque todo es relevante. El dónde, por ejemplo, es buena idea siempre buscar sitios neutros, espacios tranquilos, espacios donde, claro, porque si por ejemplo vivimos juntos y estamos en casa, normalmente en casa está como condicionado a las discusiones, a cosas que hay que hacer, cosas pendientes. Si tenemos hijos, por ejemplo, siempre pueden estar por ahí reclamando, ¿verdad? Es difícil de conseguir en casa hablar de los problemas en un momento de tranquilidad. Es más fácil pues buscar un establecimiento donde tomar un café tranquilamente, una terraza, dar un paseo por el campo, ¿verdad? Ir a la playa, sentarse en un banco, buscar sitios donde fomenten ya para empezar la tranquilidad y vayamos además preparados y predispuestos a que en ese lugar vamos a tratar de crear un espacio seguro. Incluso si lo hacemos varias veces, también se condiciona. Quiere decir que igual que se condiciona, por ejemplo, el comedor de tu casa, a que estemos discutiendo siempre, o la cocina, ¿verdad? Y llega un momento que aunque no nos demos cuenta, el hecho de estar ahí nos pone en un estado de tensión. Y queremos hablar y es difícil conseguir un espacio seguro. Si, por ejemplo, vamos regularmente pues, a un banco, a sentarnos a la playa o a la montaña, lo hacemos de forma regular y estamos ahí tranquilos, también se asocia tranquilidad al sitio y nos pone en un estado digamos, más óptimo, ¿no? Por decirlo así, para ese espacio seguro. El cuándo también es muy importante, porque tenemos que entender primero, sobre todo, es que ha de ser ese cuándo tiene que ser un momento pactado. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo en el cuándo. Porque si yo quiero hablar y me pongo a hablar ahora y la otra persona en ese momento no quiere, no está, digamos, preparada o no está en un buen momento, no es buena idea. Y entonces si pactamos el cuándo, le ponemos un espacio, digamos, de tiempo concreto y además limitado. Es decir, por ejemplo, vamos a hablar el sábado por la mañana de 10 a 11, mientras tomamos un café en una terraza, por ejemplo. De 10 a 11. Incluso lo podemos establecer como un espacio incluso regular. Decir, oye, pues mira, los sábados por la mañana vamos a cogernos cada sábado por la mañana de 10 a 11, ¿no? A tomar un café en esta terraza que estamos a gusto y tratamos de hablar de nuestras cosas. Y lo acotamos, muy importante, de 10 a 11. ¿Qué quiere decir? Que empezamos a las 10, nos comprometemos a estar ahí a las 10 a tomar el café y charlar, y a las 11 nos levantamos y nos vamos. O sea, no es algo que se alargue luego, no. Si lo hemos pactado así, lo tenemos que respetar. El inicio y el final. Y evidentemente que sea un momento fuera de nuestras rutinas de estrés, que no sea, por ejemplo, cuando estamos en horas de trabajo o al salir del trabajo, que no sea, por ejemplo, cuando hay prisa porque hay que hacer algo después, que sepamos encontrar ese espacio, ubicarlo y darle la importancia que tiene. Quiero decir, no es como aquello para salir del paso, bueno, venga, vamos a hablar, no.
No, es decir, esto es algo muy importante, merece dedicarle 30 minutos o 1 hora a la semana y lo vamos a poner en el momento en el que podamos estar más tranquilos, sin prisas después, etcétera. Quiere decir que tratemos de darle también un tiempo adecuado, en un momento adecuado, que no se junte con el estrés y la tensión de cada día. Sí se puede, lógicamente que yo pienso que siempre se puede, si se quiere siempre se puede. A veces no se puede porque utilizamos como excusa, ¿verdad? No tenemos tiempo, el que hay que hacer cosas, pero normalmente, si no hay tiempo para esto y hay cosas que hacer más importantes que esta, a lo mejor no estamos planteando bien el problema, ¿verdad? Y luego el cómo. El cómo es, si cabe, aún más importante, porque lo que tenemos que empezar a entender lo que es la comunicación asertiva, una comunicación asertiva y afectiva. Y para eso creo que tengo algún vídeo, pero vamos, si no se investiga, ¿verdad? Y si no ya lo haré para explicarlo con más detalle. Pero es importante empezar a entender esto, porque si vamos a hablar, tenemos que ser asertivos y explicar lo que necesitemos, lo que nos haga sufrir, lo que nos parezca también sobre la relación, no tanto sobre la otra persona, ¿verdad? Porque asertivo y afectivo, quiere decir que yo cuando tengo que afirmar todas mis necesidades, mis problemas, tengo que hacerlo de forma afectiva, no haciendo daño a la otra persona, respetando a la otra persona. Y eso es muy importante, quizás es lo primero, porque acostumbrados vamos a hablar y empiezo a culparte, a reprocharte, quejarme. Entonces, claro, aunque uno tenga razón, dice, bueno, es verdad, pero así ya no empezamos bien. Esa persona no va a abrirse a la comunicación cuando está siendo criticada o juzgada, ¿no? Sino tenemos que ser capaces de ser asertivos, pero también de manera afectiva y respetuosa. Eso es importante y lo he explicado muchas veces y tratar siempre de hablar de yo necesito, yo me siento así, no tú has hecho, tú, etcétera, ¿verdad? Eso es lo primero. Luego también en el cómo es importante, sería muy importante pactar las cosas que no caben en ese momento seguro y explicarlas, ¿no? Incluso en otro momento, ¿no? Decir, por ejemplo, para que haya un espacio seguro, pues yo necesito porque no levantemos la voz. Necesito que no traigas cosas del pasado para hacerme sentir mal. Necesito que no me juzgues, que no me culpes, que no me critiques. Necesito que cuando yo esté hablando me dejes terminar y no me interrumpes, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas cosas que las identificamos cuando no va bien, cuando no tenemos un espacio seguro, las tenemos que poner en ese espacio seguro. Y la otra persona, por supuesto, si quiere que ese espacio seguro se dé y quiere que funcione, tiene que acordarse de las cosas que necesitamos que no pase, ¿no? Y tendrá las suyas y las tiene que decir. Y evidentemente, si pasa una de estas cosas como se ha pactado, como lo hemos dicho anteriormente, no debe dar lugar a otra discusión. O sea, si he levantado la voz y habíamos dicho que yo no iba a levantar la voz para tener un espacio seguro, me disculpo. Si he empezado a traerte cosas del pasado, a reprocharte cosas o a criticarte, como había pactado que no lo iba a hacer y me doy cuenta, pues entonces me disculpo y continúo eliminando estos elementos. Si quiero mantener ese espacio seguro, por supuesto que es la intención, ¿no? Luego tratar siempre de utilizar ese espacio para expresar necesidades, para expresar deseos, para expresar cosas que creemos que nos ayudarían a estar mejor en la relación. Y no para criticar, como decía antes, no para amenazar, no para acusar, no para quejarme, ni para generalizar, ni para hacer sentirme a la otra persona, ni para tratar de tener razón, simplemente tratar de exponer lo que yo necesito pues que me atiendas de esta manera, necesito que nos veamos más, necesitamos que pasemos más tiempo juntos, necesitamos que seas más cariñoso, todas las cosas, o necesito que me des un espacio para mí, necesito que cualquier cosa, y que podamos exponer estas necesidades de manera, digamos, individualizada o detallada incluso, ¿no? De decir,
no necesito esto y lo otro, porque no, sino empezar a decir, bueno, mira, yo aprovecho este espacio seguro para decir que yo necesito, por ejemplo, que hagamos algo juntos el fin de semana porque no hacemos nada juntos el fin de semana, ¿no? Y me gustaría que tuviéramos alguna actividad, programáramos algo, que dejáramos los niños con alguien, o etcétera, ¿no? Porque siento que quiero pasar más tiempo contigo. Una forma así, por ejemplo. Entonces, una cosa concreta y detallada. Que la otra persona pueda coger eso y asimilarlo. No que sea un aluvión de necesidades que se puede hacer como demasiado grande para la otra persona. Y que además cuando lo hablamos de forma concreta. No se desvíe la conversación. Estamos hablando, por ejemplo, de esta necesidad que yo tengo, pues no viene al caso hablar pues, de otras cosas que suceden en otro momento, otros problemas, ¿no? Hablamos de esto y lo solucionamos. Y aunque no se puede hablar de nada más, si nosotros, por ejemplo, establecemos un espacio seguro, hablamos de una cosa como esta y llegamos a un acuerdo y la solucionamos, eso es un gran avance. Tenemos que pensar que es algo que debemos practicar y hacer de forma regular. Si hacemos esto una vez a la semana y cada semana arreglamos una cosa pequeña o llegamos a un acuerdo pequeño, las cosas van a ir bien porque van evolucionando, van mejorando. Tenemos que acordarnos que la mayoría de conversaciones que tenemos normalmente no van a ningún sitio. Hablamos mucho, discutimos mucho y no conseguimos nada. No se trata tampoco de qué tengo que conseguir o de conseguir mucho, ¿no? Se trata simplemente de que la relación pueda avanzar, que pueda mejorar. Y con el tiempo, pues estas cosas solas hacen que cambie, ¿no? La sensación que tiene uno, ¿no? Digamos, de optimismo, de esperanza, incluso de ilusión, ¿no? Por supuesto, otras cosas del cómo es el no interrumpir la conversación, tratar también de dar espacio, pactar espacios, de decir, bueno, mira, yo quiero hablar, o hablamos unos 10 minutos cada uno y el otro escucha. Intentar, cuando escuchamos a la otra persona, concentrarnos en lo que está necesitando y si se siente mal por algo o está dolida por algo, no invalidarlo. Simplemente aceptar, vale, pues está dolida o le pasa esto, necesita esto, esto es un hecho y lo tengo que atender, por lo menos lo tengo que escuchar y buscar si puedo ayudar, ¿verdad? No invalidar, no tratar de decir, no, esto no sirve, esto no es importante, esto no hace falta, esto no, eso no servirá nunca. Si la persona está expresando una necesidad o un dolor, le tenemos que validar siempre, siempre. Porque si para esa persona es importante, se supone que es importante para ti. Y por supuesto, pues lo que explico siempre, tratar de hacer preguntas, no hacer interpretaciones, no tratar de competir por ver quién tiene la razón, no poner en tela de juicio lo que está diciendo, lo que está sintiendo, porque a lo mejor piensas que está equivocado o equivocada, o que a lo mejor no tiene razón exactamente en la manera que lo está planteando. Simplemente recoger las necesidades que tenga esa persona y ver qué podemos hacer con ellas. Nada más. Simplemente, eso es un espacio seguro. Porque la persona, cuando va a exponer sus necesidades, cuando va a exponer su dolor, en ese momento necesita afecto. No necesita que la otra persona se defienda o que trate de evitar. Necesita contar que esa persona va a estar ahí. Y si lo está haciendo bien, lo está pidiendo bien, simplemente es atenderlo. A lo mejor no podemos arreglarlo del todo, a lo mejor, pero lo que intentemos hacer demuestra afecto. Y si lo hacemos desde el afecto también, pues evidentemente se va a reforzar el espacio seguro. Aunque no lo podemos arreglar, pues mira, lo siento, no me había dado cuenta, no sé cómo voy a poder cambiar esto, pero lo voy a intentar, buscaré las maneras, buscaré información, si hace falta, busco ayuda o voy a terapia, no te preocupes, y si ves que no lo consigo lo volvemos a hablar, pero yo quiero que esto se solucione, yo quiero que estés bien. Utilicemos el afecto. En ese momento a veces lo que necesitamos más para un espacio seguro no es tanto que solucionen las cosas, sino es que sepamos que la otra persona está ahí y que nos demuestra que nos quiere. Y eso se demuestra con el afecto. Otra cosa muy importante es identificar las escaladas. Porque claro, todo es teoría. A la hora de la verdad, como he dicho antes, es un aprendizaje, hay que insistir, ¿no? Y tenemos que hacerlo con mucho cuidado y con mucho esfuerzo. Pero si identificamos una escalada, en el momento que la veamos, tratar de parar ahí. Eso es importantísimo. Porque si no lo hacemos, siempre es como un paso atrás. Entonces, si hemos pactado también esto, si vemos que las cosas se ponen tensas o nos ponemos muy nerviosos,
Entonces pactemos parar la conversación, se para ahí y la dejamos para otro momento y lo volvemos a intentar. No caigamos en las escaladas, porque en las escaladas no solamente no es un espacio seguro, no solamente no nos entendemos ni no nos comunicamos en general, sino que nos solemos hacer mucho daño y lo pone más difícil para la siguiente vez. Y las escaladas se ven venir. Se ven venir porque rápidamente empezamos a discutir y a tratar de tener razón, etcétera. Y lo vemos, a lo mejor no nos damos cuenta cuando lo hacemos nosotros, pero nos damos cuenta que lo hace el otro. Si nos damos cuenta que lo hace el otro, se lo avisamos. Y si lo hemos pactado antes y estamos de acuerdo, se para la conversación. Simplemente, si es verdad, lo siento, mira, lo vamos a dejar, estoy nervioso, tú también estás nerviosa, y vamos a dejarlo aquí y lo volvemos a intentar en otro momento. Pero evitemos las escaladas sobre todo. Y si lo dejamos para otro momento, también acordarnos que lo debemos pactar también para otro momento, otra vez, por ejemplo, puede ser la semana siguiente, ¿no? Que nos comprometamos a volver a hablar de eso y prepararnos para ello, pues con todas las pautas que tengamos. Hemos tenido, ha ido mal, hemos tenido una escalada, ¿qué ha pasado? Pues lo examinamos cada uno individualmente para que a la siguiente reunión se hable de esto, no se evite, no se olvide, y lo hablemos desde una reflexión anterior y con un mayor esfuerzo. Hay que entender que esto es un trabajo en equipo y solo funciona si ambos hacemos esto. Y si aún así no lo conseguimos, también tratar de escuchar a la otra persona, hablar sobre esto. Es decir, bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué cuando nos ponemos a hablar te pones tan nervioso, tan nerviosa? ¿Por qué escalamos de esta forma? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que yo te puede haber hecho sentir? ¿Qué es lo que te ha hecho daño de alguna manera? Si hacemos esto, a lo mejor también nos sirve la escalada para comprender algo que no nos dábamos cuenta. Y pensamos que es un trabajo en equipo, por lo tanto, se supone que si los dos queremos arreglar esto y los dos queremos un espacio seguro, nos interesa saber qué es lo que le está pasando a la otra persona que impide la comunicación, ¿verdad? Y si aún así no somos capaces de hablarlo, pues lo ponemos por escrito, lo preguntamos por escrito. Mira, porque a veces por escrito es más fácil hablar, es más fácil leerlo, cuando lo leemos no nos ponemos tan nerviosos, no contestamos enseguida, y entonces también desde ahí incluso podemos proponer soluciones, decir, bueno, mira, pues me pasa esto y esto, pero mira, si hiciéramos así o habláramos así o tú me dijeras esto o no me dijeras esto, y entonces es un aprendizaje, aunque sea así, pero siempre tiene que haber una manera en que dos personas estén comprometidas a comunicarse de forma segura para arreglar una relación. Esto es un requisito imprescindible y está en manos de dos, no en manos de uno, aunque pensemos que sí. Siempre que las dos personas estén interesadas en la relación. Claro, todo esto no sirve de nada si la otra persona no quiere implicarse, ¿verdad? En esto, por supuesto, ya no hay nada que hablar. Hay que tener en cuenta que siempre que en una conversación escala, que decimos, ¿verdad?, en el tono, en la agresividad, en la tensión, es porque nos hemos hecho daño. Hay un dolor ahí que tenemos que en ese momento se ha despertado o que hemos interpretado que la otra persona nos ha hecho daño de alguna forma. Por lo tanto, si tenemos escaladas, hay que pararse a buscar qué ha sido eso. Eso no se nos tiene que olvidar. No podemos acusar a la otra persona de escalar. Claro, es que cada vez que ponemos a hablar se pone nervioso o se pone nerviosa y empieza a discutir. Vale, de acuerdo, mal, está mal. Pero si pensamos que es culpa de esa persona, entonces no estamos trabajando en equipo. Tenemos que pensar siempre que si ha escalado es que hay algo que le duele. Y seguramente mucho. Entonces, tratar de averiguar qué es eso que le duele forma parte de la solución. Y seguramente que la otra persona tenga que saber lo que te duele a ti, ¿no? Porque las escaladas, además, son mutuas. Y cuando escalamos, pues como decía, nos hacemos daño. Y si atendemos al daño que nos hacen en vez de al daño que hacemos, por supuesto la escalada va en aumento, no se va a reducir. Y aquí vamos al tema de las heridas, ¿no? Las heridas emocionales. Porque casi siempre aquí lo que sucede es que tenemos una herida emocional que se despierta, ¿no?, en ese momento y nos sentimos dañados. Y desde ahí, claro, culpamos a la otra persona. Cuando uno está herido, evidentemente ve al otro como un enemigo, ¿no? Y desde ahí nos expresamos. Pero no nos olvidemos que la otra persona lo más probable es que tenga otra herida
diferente, por supuesto, porque tiene una experiencia diferente. Además, si tiene un apego diferente, lógicamente, si la otra persona tiene un apego ansioso, pues tendrá una herida a lo mejor de abandono, como sabemos. Si tú tienes un apego evitativo, pues tendrás una herida de rechazo, etcétera, etcétera. Entonces, decir, bueno, es que yo tengo una herida y claro, me hace daño, claro, pero la otra persona también. Entonces, tratemos siempre de entender esto y desarrollar cierta empatía, ¿no? Porque claro, así separado no funciona. Claro que si me hace daño, claro. Pero si nos damos cuenta que al mismo tiempo que tú le haces daño a esta persona te hace daño a ti, esto lo podemos cambiar. Simplemente tenemos que reconocer la herida del otro y dejar de tocar en esa herida, ¿verdad? Si siente rechazo, tiene una herida de rechazo, pues desde ahí tenemos que comprender con cierta empatía, porque se supone que es una relación de pareja, las cosas que le hacen sentirse rechazado. Y no hacerlo, no tendría sentido. Y entender, bueno, claro, que a mí también te hace daño, pues la otra persona tiene que hacer lo mismo. Pero nunca perdamos de vista que si yo le hago daño porque me hace daño, esto nunca acabará bien, ¿no? En resumen, un espacio seguro es un sitio donde podemos hablar para mejorar nuestra relación, para solucionar nuestros conflictos, donde no nos hagamos daño. Es seguro si no me haces daño. Si me vas a hacer daño, pero en cualquiera de los dos, o sea, es para los dos, ¿no? Desde el punto de vista de cada uno de los miembros de la pareja. Si me vas a hacer daño, aunque tengas razón, aunque pienses que tienes razón, aunque pienses que me lo merezco, aunque pienses que no lo puedes evitar, pero si me vas a hacer daño, evidentemente nunca sentiré que es un espacio seguro. Y si no es un espacio seguro, pues entonces no hay solución. Al fin y al cabo, crear un espacio seguro para la comunicación es reforzar un vínculo de apego. Y es lo que más necesitamos la mayoría de las veces, ¿verdad?